¿Sí es la imagen esa que reconocen, que relacionan con Jane Austen? No. Ese es el único grabado, o que bueno, el único esbozo que hace la hermana Cassandra de Jane Austen, que es francamente feo, o sea, no la favorece mucho, pero vamos a ver que o sea, tras la muerte de Jane Austen se va a ir tratando de mejorar su imagen incluso, porque tiene que ver con una celebridad. Se ha creado un mito de Jane Austen que ha ido muchísimo más lejos que la simple obra, ¿ok? De aquí, además de las novelas que ya conocen, ¿han visto alguna película? ¿Reconocen algo? Sí. Lo que vemos es que Jane Austen vive no solo en su tiempo, que va a ser, nace en 1775, sino que va a vivir hasta nuestros días. Estas películas de Jane Austen, Book Club, Austenland, son novelas que siguen hablando de alguna manera de Jane Austen como una forma de vida, ¿sí? Entonces tiene una celebridad o sea, que no es común en la vida de los escritores. Los escritores por lo general pasan desapercibidos, lo que importa es la obra. Hoy en día Jane Austen se considera uno de los sujetos biográficos más difíciles y desafiantes de estudiar, en tanto que hay mucho interés y muy poco material por ser descubierto. Jane Austen va a ser comparada con Shakespeare en muchas ocasiones, no necesariamente por la calidad de la obra o las características en común entre sus novelas y las obras de Shakespeare, sino porque han generado un mito porque no hay información sobre ellos. ¿Sí? Vamos a ver que lo que se conoce, la hermana quemó casi todas las cartas, que es donde se hubiera podido sacar todo el chisme literario, ¿no? Y entonces se ha ido reconstruyendo su vida, pero a partir de información básicamente nula. La complejidad de las novelas, así como la originalidad, inteligencia y vitalidad de la mente detrás de ellas, hacen que muchos de los admiradores de Austen ansíen mayor evidencia sobre su vida íntima. En su ausencia encuentran terreno fértil para la especulación. Los personajes ubican bien, recuerdan bien alguno de los personajes de las novelas. Al final, ¿qué es lo que tiene? Esos personajes, la construcción de los personajes nos hace sentir que están vivos y que tienen una vida posterior a la nuestra porque son completamente reconocibles, ¿sí? A pesar de que vivieron, bueno, claro, en la ficción, pero en 1800 por ahí, eh, están tan bien construidos que los sentimos que los conocemos, que reconocemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, esa sensación de familiaridad con los personajes va a generar una sensación de familiaridad con la autora que está detrás de ellos. Este retrato de Rice, ese sí lo conocían, ese se ajusta más a su imagen de Jane Austen. Realmente no saben si es de ella, se lo atribuyen y ya forma parte de la iconografía por todo lo que se ha repetido, todo lo que lo han utilizado, pero al final del día Jane Austen es un enigma incluso en su físico. Jane Austen va a nacer en 1775, va a morir en 1817 de 41 años. Pero fíjense todo lo que va a pasar, todo el tiempo que va a pasar entre el 75 y la publicación de Sentido y Sensibilidad. Algunos lo traducen como Sensatez y Sentimientos. Lo va a publicar, ¿cuánto tiempo pasa? No hice la cuenta, 85, 95, 20, ¿qué? 36 años se va a tardar en publicar. Y durante todo este periodo, ¿sí? No conocemos básicamente nada de Jane Austen. Y de hecho no vamos a conocer nada de ella durante la publicación porque se van a publicar anónimamente. En el 11 va a publicar Sentido y Sensibilidad. En el 13, Orgullo y Prejuicio, que creo que es la más conocida, con Mr. Darcy y Elizabeth Bennet. En el 14, Mansfield Park. Emma en el 15 y se muere. Y nunca nadie la conoció. O sea, sí, algunos, como el hermano era el agente, soltó en algunos círculos, ¿no? Reveló quién era y hubo algunos interesados en conocerlo, pero ella siempre se mantuvo alejada de los círculos literarios y sociales. Entonces, realmente es un personaje muy recluido. En la época era muy común que las mujeres publicaran anónimamente o con seudónimos porque sí, era una sociedad patriarcal. Entonces, no necesariamente su nombre vendía y era una forma de protección.
Sí, y de resguardo. Además, si dicen, lo firmaba con by a lady, ¿no? O sea, por una dama. Así firmaba las novelas. Entonces, claro, especificaba que era escrita por mujer. La suposición es que el público iba a ser femenino, a pesar de que va a tener un público masculino bastante grande y que la adoraba, pero era muy de la época publicar anónimamente. Cuando muere en el 18, hacen una reedición de sus primeras 4 novelas, agregan 2 que estaban allí, que las tenía ella, el manuscrito de la abadía de Northanger, que es una parodia de las novelas góticas románticas de la época, pero es una novela que trató de publicar desde 1796, si mal no recuerdo, y Persuasión, que Virginia Woolf va a decir que es su novela más madura, que ahí notamos una Jane Austen que ya estaba dejando atrás como este mundo pues, un tanto ingenuo, ¿no? Que retrató en términos de cómo tenía que funcionar la vida. Estaba llegando a la madurez, no necesariamente de edad, a pesar de que tenía 41 años, pero una madurez literaria. Y Virginia Woolf dice, pudo haber sido un Proust, pudo haber sido un Henry James, solo que murió. Murió de una enfermedad, dicen que fue el mal de Addison, que es una enfermedad autoinmune, pero realmente no saben de qué fue bastante rápido. Pero fíjense, 775, 1811, va todo rápido, pero todo es como todo es muy pronto. Realmente ella no vive ni por mucho tiempo la fama de sus novelas, que no va a ser tan grande en su época. Pero ese mundo que va a estar retratado entre su nacimiento y su muerte, van a pasar muchísimas cosas en el mundo. Del 95 al 37, en su versión amplia, se considera que es la regencia, ¿sí? Que es el mundo que estamos acostumbrados a ver retratado en las novelas de Austen, o por lo menos así lo sentimos. Es el periodo previo a la época victoriana, donde hay muchos esquemas de clase, o bueno, no esquemas de clase, hay clases sociales bien delimitadas, pero está creciendo mucho la burguesía. Entonces, de alguna manera está tratando de defender el status quo. Tenemos la primera revolución industrial, en Inglaterra tenemos la guerra de independencia de Estados Unidos, entonces la pérdida de ese poder para un imperio como Inglaterra fue terrible. Tenemos la revolución francesa, tenemos las guerras napoleónicas, en donde varios aliados se oponen a Napoleón porque está rompiendo precisamente el status quo, está quitando la monarquía y ellos son reyes, ellos tienen que mantener eso. Vamos a tener las primeras manifestaciones feministas. Mary Wollstonecraft es la mamá de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y está hablando de la vindicación de los derechos de la mujer, que la mujer debe tener acceso a la educación, que debe tener los mismos derechos fundamentales del hombre, ¿no? Que eso va a quedar como un poco en pausa hasta que acabe el reinado de Victoria. Y tenemos el comienzo como tal, el formal del romanticismo. ¿Sí? En 1798 se publican las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, y su prólogo se considera el manifiesto de la literatura inglesa sobre el romanticismo. Todo esto, ¿se acuerdan? ¿Están en las novelas? ¿Realmente están ahí? No aparece nada, ¿sí? Las novelas están como una especie de burbuja, una burbuja temporal, una burbuja histórica, que tiene una razón de ser personal, pero también eso de alguna manera ha permitido que sobrevivan tanto tiempo, porque cuando hay mucha referencia a momentos históricos, por ejemplo, en Los Miserables, están ceñidos a esa época, no se pueden mover de ahí. Si se quiere hacer una recreación de Los Miserables, ¿no? Aunque sea un musical, tiene que ser de época, si no, no funciona. Las novelas, que son en cierta medida formulaicas de Jane Austen, están, como no hay elementos temporales claros, no hay elementos históricos, permiten que todo el tiempo se estén trabajando, ¿okay? Y que revivan, y que vivan en nuestra imaginación más allá del tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a tener a un personaje que
va a vivir en una época donde están ocurriendo todos estos cambios, pero ella va a estar en el sur de Inglaterra con su familia. Ese es su círculo, o sea, su círculo inmediato, un círculo familiar, no un círculo social. ¿Ok? Él es su padre, era un predicador anglicano, entonces obviamente Jane Austen va a crecer con una idea muy específica de la moralidad, de cómo deben ser las cosas. Son una familia anglicana, perteneciente a la pequeña nobleza rural, viven en el sur, en Hampshire, con prejuicios propios de los conservadores y con una moralidad rígida. Conservadores no necesariamente es malo, una moralidad rígida no necesariamente es mala, pero va a determinar cómo ve el mundo Jane Austen. El papá era muy enfático con la parte de la moralidad y de la caridad. Como chisme literario dicen que a Jane Austen de lo poco, la caridad no se le daba mucho, para ella era algo que tenía que aprender a hacer, porque era muy crítica y no solo era muy crítica, sino era muy criticona, ¿sí? Entonces, la caridad es un valor y es una actitud de vida que a veces es complicado seguir cuando uno ve lo ridículo en todo, ¿ok? Pero si bien tiene esta parte como muy específica, muy cerrada, va a ser una familia que muy culta. El papá, en ese sentido, sí se parece un poquito a la relación con el papá de Liz Bennet. El papá siempre la va a apoyar, le va a prestar su vasta biblioteca. Toda la familia era muy culta. No saqué bien el dato porque se me olvida, pero eran por lo menos 6 hermanos. Em, Eran 5 hombres, no, 5 hombres creo, y las últimas 2 eran mujeres. Cassandra y Jane van a ser inseparables todo el tiempo, o sea, no solo son familias, sino que son, digamos, en ese sentido, muy buenas amigas. Y Cassandra va a ser la legataria de Jane Austen. Era una familia culta y talentosa que apreciaba el humor, la mordacidad y el ingenio. Entre ellos escribían obras, incluso la madre de Jane Austen siempre dijo que el escritor de la familia el poeta de la familia era el hermano mayor, a pesar de que nunca publicó nada. Aparentemente no había una muy buena relación entre madre e hija, pero en general era un ambiente de creación, de burla, entonces hacían parodias de obras. En las novelas, bueno, en los 3 volúmenes de su escritura juvenil, que lo conocemos como Juvenilia, hay muchísimas obras que son del absurdo versión Beckett ionesco, ¿no? Hay mucho juego que de alguna manera no está tan presente en las novelas que conocemos. Sí recibió una suerte de educación formal, fue 2 veces a la escuela, una en Oxford, pero a escuelas para mujeres, que eso limitaba un poco el contenido al que podían acceder, y como con una institutriz, pero fue entre el 85 y el 86, pero su aprendizaje fue en casa. El papá tenía una escuela para ayudar a los gastos porque no eran una familia rica. Entonces tenía una escuela y ellos de alguna manera, o sea, las 2 mujeres aprendieron de todo eso. Ahí es donde estuvo su verdadera educación. Tuvo acceso a diversas obras literarias e históricas clásicas. De hecho, en la historia de Inglaterra están las anotaciones al margen, ¿no? de Jane Austen, en donde hacía críticas a esos personajes. Era una persona muy culta. Austen va a conocer a pocos escritores contemporáneos, a ninguno bien, y a los que conoce eran luego que publicaban mucho, pero decía, es que ¿por qué publican tanto y son tan famosos si sus obras son una porquería? Entonces no entendía, porque al final del día, imagínense la frustración de no poder publicar y ver que los que publican no son personas que les dan, o novelas góticas, estas emociones muy trilladas, y que ella se sentía superior y se sabía superior y no podía realmente publicar. Va a ser un proceso largo, sobre todo tras la muerte del padre, que ella, bueno, me estoy adelantando un poco, pero ella tenía que velar por su propio gasto. Ella no tenía una dote, no tenía una pensión y no podía vivir como Emma Woodhouse, ¿no? Cómodamente. Entonces, todo lo que conocemos de Jane Austen, de nuevo, súper frustrante como para los biógrafos porque no hay información y porque su vida, para todos nuestros estándares, es aburrida. No hacía mayor cosa, estaba en su casa,
salía a bailes, iba un poco como los personajes de sus novelas, que no hay mayor incidente, lo que importa es cómo se construye la naturaleza humana. Pero si lo piensan en relación con ustedes, sí hay cosas, hay grandes eventos en nuestra vida, pero en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué tanto hacemos? ¿No? O sea, vamos a la escuela, vamos al gimnasio, hacemos de comer, le damos de comer a alguien más, vamos a almorzar con amigos, pero realmente nuestra vida es bastante, o sea, no es como que estemos salvando al mundo de bombas todos los días, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, se vuelve muchísimo más familiar y reconocible el esquema que nos presenta Jane Austen. Les voy a dar los eventos de la vida de Jane Austen, así como si lo quieren ver tal cual, y ahorita se los voy platicando. Datos importantes. En el 96 va a tener ahí un como flirteo con un irlandés que se llama Tom Lefroy, que va a ser el pretexto para la película Becoming Jane, que es en donde es Anne Hathaway. No sé si conocen a esa actriz, que no tiene nada que ver con cómo se veía Jane Austen. En 1800 se van a mudar a Bath, que es una ciudad que tiene como la idea de los baños y de la salud y curarse, está en la costa, es un poco más cosmopolita, pero sigue viviendo con los papás, Cassandra, la hermana, y ella. Cassandra tenía un prometido, el prometido muere en la guerra y decide que va a entrar en luto, que no se va a casar, que si no era él, no era nadie, y entonces es una especie de luto para toda la vida y se van a acompañar en ese proceso. Va a haber, surge la historia del supuesto romance con un clérigo de Sidmouth que muere. Ese es un chisme que dicen como, porque la gente no puede entender que Jane Austen no se haya querido casar, ¿sí? Porque tuvo en 1802 una propuesta de matrimonio de Harris Bigwitter, le dijo que sí, pasó la noche y después le dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, ella decide no casarse y decide mantener. Muchos lo interpretan porque no hay forma, o sea, no hay evidencia de por qué lo hizo, cuáles son las causas por las cuales rechazó a uno o a otro, pero solo tienen el hecho. Muchos atribuyen a que ella no quería perder su independencia, que es un elemento que es constante en las novelas. Otros, o sea, han interpretado todo, porque cuando no hay información uno puede interpretar absolutamente todo. Han dicho que era lesbiana, han dicho que tenía una relación incestuosa con la hermana. ¿Por qué? Porque la gente necesita drama. Quizá nada más no se quería casar o no se quería casar con él. En 1805 muere el padre, pero entonces las dos hermanas no se casan, se quedan con la mamá y el padre, porque era un presbítero, no tenía realmente una pensión muy grande, se reduce, entonces tienen que vivir 3 personas de la caridad ajena, un poco como en sensibilidad y sentido y sensibilidad, de alguna manera está reflejada esa parte, si bien es una novela que es previa, pero la escasez en la vida de la mujer, si una mujer no se casaba o no tenía un padre millonario, no tenía asegurado su futuro. Se podía convertir en institutriz, como Jane Fairfax en Emma, pero siempre tenía que trabajar y perdía su independencia. Entonces, por eso, ella no es que se tuviera que mantener como tal, pero dependía de la caridad de otros. Cuando logra vender sus novelas, en 1811 le van a dar 140 libras por sensibilidad y sentimiento, sentimiento y sensibilidad. Por Orgullo y Prejuicio le dan un poco más, pero en total sube su renta anual como a 1,400 libras, que en esa época no era gran cosa, y ella es la que mantiene la familia más la caridad la obligación de los hermanos, que todos le van a ir, digamos, apoquinando, pero no vivían con soltura. Si leyeron Emma o vieron la película, nada más para. Las películas, igual que las novelas, se llaman Emma, que en esa novela vemos retratado un poco lo que le va a ocurrir a ella en el personaje de Miss Bates, que es la tía de Jane Fairfax, que es una mujer inteligente, pero que
ha caído en desgracia económica. Entonces, si uno cae en desgracia económica en esa época, por más que sea muy educado, está limitado porque no hay movilidad social. E incluso todo parece indicar que Jane Austen no abogaba por la movilidad social, o sea, quería que el status quo se mantuviera, pero eso sabía que iba a tener ella limitaciones económicas. ¿Okay? Aquí están todas las obras. Entonces, Persuasión es la que dice Virginia Woolf, que es en donde vemos quizá a una Jane Austen que ya está un poco harta de la misma fórmula, porque hay una fórmula en sus novelas. Esta originalmente, como les decía, La Abadía, se iba a publicar como una novela que se llamaba Susan, que era una parodia de todas las novelas góticas y de estas emociones exageradísimas de la época, pero va a vender el manuscrito, le prometen que la van a publicar, no la publican y no la recupera sino hasta el 16, que quiebra la empresa. Se va a publicar con el nombre de Abadía de Northanger porque había una novela que se llamaba Susan, que salió más o menos por la misma época. Todas estas novelas, realmente Sanditon y los Watson estaban incompletas porque es importante que ella va a tener un proceso de reescritura muy marcada. Entonces, publica Sentido y Sensibilidad en el 1811, pero le escribe desde 1795. Originalmente se llamaba Marianne y Elinor. Es una novela, es un manuscrito que ella va a seguir escribiendo, no es como la escribió en el 95, la abandonó y cuando por fin la pudo publicar, ya así la aventó, sino que todo el tiempo la estuvo reescribiendo y por eso fue quitando elementos temporales, porque eso de alguna manera garantizaba la vigencia de sus novelas, ¿sí? Ok. Orgullo y Prejuicio la publica en el 13, pero la escribe en el 96 y 97. Originalmente se llamaba Primeras Impresiones. Entonces, de nuevo, son procesos de reescritura que nos permiten comprender por qué los personajes están tan bien construidos, ¿sí? Por qué hay una organización tan bien marcada. Hay un tempo, que es decir, el ritmo de lectura, que es muy interesante en las novelas, porque si bien para nosotros, hoy en día que estamos acostumbrados a ver películas con mucha acción o series con mucha acción y todo el tiempo hay algún incidente, estas novelas van aumentando de poquito en poquito en poquito la situación. Entonces, ya cuando llega uno al momento climático, ya hay una inversión total en los personajes, ya queremos a los personajes, incluso a los que odiamos, ¿sí? Vamos a ver un poquito las características de la obra, porque al final todo el amor que sienten por Jane Austen o todo el odio que se sienten por Jane Austen históricamente tiene que ver con las obras, no con la vida, porque ella no fue un personaje público, ¿ok? Pone en evidencia las discrepancias irónicas entre apariencia y realidad para así exponer las máscaras sociales como tales. A ver, pensemos en Mrs. Elton de Emma. Perdón que hable tanto de Emma, pero es como que la última que leí. Es un personaje que dice que pretende ser particularmente culto y rico y sensible, pero es un personaje que podemos reconocer como alguien que no se calla, ¿sí? Que todo el tiempo quiere estar dando su opinión, que piensa que es mejor que todos los demás, ¿sí? Y es un personaje que es sumamente reconocible. Entonces aparenta o quiere aparentar ser una cosa, pero queda en evidencia de manera muy sutil quién es en verdad o cuál es la esencia de ese personaje. Hay una exactitud en la representación de los detalles, pero sin caer en la creación de novelas temáticas. A ver, Jane Austen, si bien se inscribe más temporalmente, tendría que inscribirse más en el romanticismo, con novelas. ¿Alguien ha leído Cumbres Borrascosas y Las Bronte? Y que de hecho Charlotte Bronte odiaba a Jane Austen, decía que no entendía por qué alguien la quería, o sea, por qué alguien quería sus obras, sino porque eran insulsas. Pero ella, o sea, por periodo tendría que ser más romántica, pero en términos de su escritura se parece muchísimo más al neoclasicismo, que plantea un mundo en donde el neoclasicismo, los buenos son recompensados, los malos son castigados, hay un orden social al que podemos, en un mundo organizado donde la naturaleza está supeditada al hombre. Entonces regresemos al neoclasicismo. El neoclasicismo
Por ejemplo, para que ubiquen novelas como Robinson Crusoe, como Los viajes de Gulliver, ¿no? Que a pesar de que había un poco de ironía, realmente plantean un mundo que se rige por la ciencia y por una jerarquía específica. El romanticismo está reaccionando en contra de todos esos elementos, entonces van a ser emociones desbordadas, ¿no? Excesos poéticos, los personajes se dejan llevar por sus emociones, tienen momentos místicos viendo la naturaleza. Nada de eso está presente en las novelas de Austen. Realmente son novelas muy realistas, se acercan mucho más a las novelas del realismo de finales del siglo XIX que a las novelas del romanticismo. Entonces, muchos van a decir que son novelas de miniatura, que se enfocan únicamente en detalles. Los detractores van a decir que no cuenta nada. Los que la aman van a decir, pero no, porque cada detalle en los personajes está muy bien pensado y nos está narrando la esencia de... Pero al final del día sí hay una sensación quizá un poco lenta y tiene que ver mucho con gustos, ¿no? Pero los personajes están bien construidos y hay un mundo verosímil. La verosimilitud es el elemento principal de la literatura. Entonces, por eso Jane Austen sigue siendo muy vigente. A pesar de que se considera la máxima representante del periodo de la regencia, que son esos vestidos, corte imperio, maravillosos, sencillos, ¿sí? Casi todas sus novelas carecen de referencias temporales, que era lo que platicábamos. Se centra en algunas pocas familias en el ámbito rural, un tanto aislado culturalmente del sur de Inglaterra. Por lo general son 4 familias que se interconectan, que van creando una relación y en un mundo aislado, de nuevo, ellos viven como en una especie de burbuja, no se relacionan con su contexto. Un poco parecido a lo que parece que fue la vida de Jane Austen, no se vinculó con su contexto. Hay una, satiriza los excesos románticos, privilegia la honestidad del personaje sobre la idealización fantástica, justo lo que les decía de la verosimilitud. Buscaba retratar el mundo tal cual era. Claro, el mundo tal cual era desde su perspectiva de clase, de una familia anglicana, medio bien, no millonaria, pero educada, ¿sí? O sea, va, pero trata de recrear ese mundo de la manera más adecuada. Muchos escritores van a decir, o sea, Jane Austen es, sus novelas son suficientemente ambiguas como para que ahora, por ejemplo, en el siglo XX, se puedan ir agregando, se puedan ir interpretando desde múltiples perspectivas. Los sí, las teorías postcoloniales van a trabajar con Mansfield Park creo que es persuasión. La literatura feminista o la postura feminista también van a hacer lecturas de las novelas. Hay unos que van a decir que claro que es muy feminista, otros van a decir, pero no, no es feminista porque termina sacrificando su libertad, pero al final del día se presta para que los vanguardistas encuentran elementos vanguardistas, los marxistas vean una crítica social de las clases marcadísima. Al final son obras que en tanto son verosímiles y retratan en cierta medida la realidad de esa época, se pueden analizar desde cualquier perspectiva. ¿Okay? La trama es simple. ¿Cuál es la trama? Hombre y mujer se conocen, tienen un desencuentro, hay obstáculos, eventualmente se van a dar cuenta que son el uno para el otro y van a acabar felices. Es la base de todas las películas románticas que vemos desde de los 90. ¿Sí? El diario de Bridget Jones, ¿la conocen todos? Que estaba por ahí. Bueno, incluso le pone el mismo nombre, le pone el nombre de Darcy. O sea, al final del día es un reciclaje de estas anécdotas porque es la fórmula que va a servir y lo que cuenta al final del día no podemos evitar o no podemos obviar que creó la novela romántica. O sea, muchos dicen, es la creadora de la novela moderna, ¿sí? Porque hay ciertas innovaciones, pero es la creadora de la novela romántica, que es la novela que más se vende, incluso hoy en día. ¿Okay? Vamos a ver, pone en evidencia la pretensión. O sea, a ver, vamos a platicar cómo construye a los personajes. Si bien no hay como no hay mucho incidente, o sea, no hay tsunamis, no hay bombas, no hay bodas de príncipes, no hay grandes tormentas, no hay fantasmas, ¿sí? Pero los personajes están construidos de una manera profunda y que nos suena real, ¿no? ¿Sí me explico?
Es un retrato perspicaz y profundo de la naturaleza moral del ser humano. Al final del día siempre está vinculado con la moralidad, porque para Jane Austen la moralidad es lo que le da la calidad a la gente. Por ejemplo, en Emma es muy complicado ver Emma, es este personaje que es en muchos sentidos antiheroína, porque es un poco pagada de sí misma, ¿no? Es crítica, nada la complace, se está metiendo en la vida de todos los demás, le arruina la vida a todos los demás y no acepta sus errores. Al final del día dice, bueno, ok, entonces yo me voy a casar, pero como ella se va a casar con alguien más bajito, entonces ya no puede ser mi amiga. ¿Sí? Entonces, claro, uno puede decir, eso es una crítica en el fondo porque está diciendo cómo está mostrando lo artificial de las clases sociales o está abogando por las diferentes, o sea, porque haya estamentos sociales y una clase no se junta con la otra. Porque en tanto que las novelas no son didácticas, moralizantes, no hay una moraleja que dice, uno tiene que ser así, es abierto. Entonces, de nuevo, se puede interpretar tanto de una manera como de la otra, pero el personaje sigue siendo verosímil y sigue estando bien construido. Hay una idea de la individualidad, pero siempre en relación con la sociedad. Y piénsenlo, nosotros nos construimos, claro, en la intimidad de nuestro hogar, con nuestro círculo más cercano, pero hay máscaras sociales que estamos utilizando. Las máscaras no necesariamente son negativas, pero va a poner en evidencia cuáles son las máscaras y va a haber un contraste entre la esencia y lo social. Parte de sus personajes es que la moral estética y los modales están vinculados y eso es mucho de la literatura neoclásica. La gente de buen gusto, ¿no? La gente con criterio, la gente civilizada es la que tiene un valor real. No necesariamente un valor económico, pero sí tiene un valor real. ¿Han visto Downton Abbey? ¿Vieron esa serie? Y si no la han visto, véanla porque es el drama inglés en donde los problemas que parecen inacabables se arreglan de un capítulo a otro, entonces o sea, realmente uno no sufre mucho. Eh, pero no me acuerdo cómo se llama la tía, siempre se me olvida. Un poco ese sentido irónico de la vida, de esta versión anglicana del decoro y de las emociones y de este desapego, me recuerda mucho a las novelas de Austen, porque es irónico pero sutil. O sea, sí hay momentos en que es más burdo, ¿no? No, Emma es un personaje que es muchísimo más mordaz en sus críticas, en su ironía. Elizabeth Bennet, por ejemplo, es un poquito más sutil, pero siempre hay ironía, siempre hay una burla de lo que está, pero está bien escondida. Esta es una frase que de seguro la han oído de una u otra manera, así comienza Orgullo y Prejuicio. Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Claro, después dice, uno no sabe en qué condiciones está, pero nos está hablando de una forma de comprender el mundo. Y en ese sentido, Liz Bennet va a enfrentarse con esta forma de comprender el mundo y se va a oponer y va a presentar un prototipo de mujer fuerte, independiente en cierta medida, que claro, al final, claro, encuentra la felicidad y se casa. Pero eh, este es emblemático del mundo que va a representar Jane Austen. Esta es una verdad que todavía es una verdad universalmente reconocida, todavía. Sí, o sea, al final, con algunas variantes, igual necesita una esposa, pero necesita una pareja, porque si no, sigue entrando, nuestra sociedad ha cambiado en muchas cosas, pero en cosas como muy básicas, ah, ahí sigue. O sea, y yo estoy consciente de que mi sociedad, la mexicana, no necesariamente es la guatemalteca, pero hay ciertas expectativas, ¿no? Ahora se han ido agregando cosas, no se quitan, pero entonces ahora tiene que estudiar una carrera, ¿no? Quizá una maestría, porque ahora la licenciatura ya no sirve de nada, pero tener una pareja o tener familia, y si no va a tener una pareja y familia, tiene que tener éxito, ¿no? Económico, pero esas cosas no han cambiado tanto, ¿ok? Entonces, Austen, esto lo diste uno de sus biógrafos, que es siempre cuando lean una biografía traten de determinar qué tan enamorados están los biógrafos de sus sujetos. O sea, este autor le empieza a decir Jenny a Jane Austen, entonces no es particularmente objetivo, pero hace un estudio bastante amplio. Dice, Austen construyó rompecabezas románticos y esperaba que sus lectores entraran en el juego.
Sin embargo, sus primeras novelas son más valiosas, no por la inventiva de sus tramas o incluso la redondez de sus personajes, sino por la compleja moralidad romántica que mueve sus historias. Austen no era enemiga de la pasión, pero sí lo era de matrimonios fundados enteramente en la pasión. Esto de alguna manera es un anticipo de lo que va a venir con las Bronte, ¿no? Que sí es la pasión desmedida, pero eh, al final la están promoviendo. No era enemiga de la riqueza, pero sí de los matrimonios contraídos solo por interés. Los mejores matrimonios de las novelas de Austen son los de mente y temperamento, aquellos que mejoran tanto al hombre como a la mujer. Eso sería idealmente, y eso idealmente, si hay una, más allá del papel del matrimonio, del ritual, pero una pareja idealmente es la que mejora a ambos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la esencia de cualquier tipo de relación de pareja. Y es lo que apela a nuestras emociones y es lo que hace que Jane Austen siga siendo tan leída. Entonces, fíjense, así empieza Emma. Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y de buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiese o la enojase. Pero fíjense, aquí ya está diciendo que ella está bien. ¿Y en dónde está el hombre? ¿Sí? Y Emma es un personaje bien interesante porque dice, yo no me quiero casar, está claro, está mi papá, pero no era, no me quiero casar porque tengo que cuidar a mi papá, o no me quiero casar porque, por una razón exterior. Siempre es una razón interior, yo estoy bien, yo quiero mi libertad, ¿no? Claro, es un personaje con muchos defectos y al final va a encontrar el amor, pero en alguien que la quiere por como es y la conoce un poco con complejo, si quieren, de Edipo, porque la conoce desde niña y le lleva 10 años, pero, no, 16 años, pero al final del día, aquí nos plantea una mujer que es autosuficiente, claro, con el dinero de su papá, pero Jane Austen en cierta medida había varias de estas características que se pueden equiparar con la persona, con la autora. Le faltaba, muchos dicen que sí que era atractiva, digo, no es como que fuera hermosísima, pero era atractiva, tuvo pretendientes, pero era bella, inteligente, nada más le faltaba ser rica, ¿sí? Pero al final del día ella sí optó por no casarse, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no tenemos mayor información sobre la vida de Jane Austen, se va a llenar a partir de lo que pasaba en sus personajes de sus novelas. En esas novelas es inusual porque es un punto de vista femenino. Solo hay una o dos circunstancias en donde accedemos al punto de vista masculino. Casi no hay escenas de puros hombres. Ojo, Jane Austen siempre convivió con muchísimos hombres, todos sus, o sea, 5 o 6 hermanos. Es que uno no lo contaban porque tenía o sea, no hay información sobre George, porque aparentemente estaba enfermo, no dicen de qué, pero los otros uno fue o sea, sí, ministro, otro se fue al ejército, otro se fue a la marina, entonces estuvieron en las guerras, entonces vivió con un mundo, o sea, en donde se valoraba la masculinidad, ¿sí? Se suele considerar como defensora de las mujeres y muchos de sus críticos van a enamorarse de Jane Austen porque de alguna manera demuestra cómo pensamos las mujeres, o sea, no oculta. Se dice, ¿por qué la odiaba? ¿Por qué no le caía bien, por ejemplo, este personaje? Pues no hay una razón real, o sea, una razón específica, no es que le hubiera hecho algo, pero siempre la compararon con ella y le molestaba que siempre la compararan con ella y hay veces que nuestras relaciones están determinadas por cuestiones así de mezquinas. Entonces, eso lo va a representar y eso va a ser un acceso, o sea, las mujeres se van a ver representadas en eso, va a haber una honestidad que va a decir, ok, sí, yo puedo llegar a pensar así, y los hombres van a maravillarse porque les van a dar acceso al gran misterio de la mujer. Sí, recuerden que hasta Freud siempre decían que la mujer, la mente de la mujer era el continente, el continente oscuro, igual, o sea, equiparándola con África, ¿sí? Entonces, sí, bueno, nunca nos han entendido mucho, pero no somos tan complicadas. Yo digo, o sea, decimos muchas cosas lo que queremos, lo que pasa es que no nos hacen caso. Pero va a haber una ambivalencia en la recepción, ¿no? Por un lado van a decir, hay protagonistas femeninas que se distinguen por su capacidad, determinación e independencia. Eso, ubíquenlo. En 1800 y
es algo que todavía se sigue hablando porque esta mujer es independiente, ¿no? Y ahora es el empoderamiento de la mujer. Y ahora en las revisiones históricas siempre había una mujer que luchaba como hombre y era, o sea, incluso más que un hombre. O sea, hay una intención de ponernos en la ficción como al mismo nivel, pero de una manera como muy sutil en ámbitos completamente cotidianos, va a representar la fortaleza de una mujer. Pero, y entonces eso las feministas van a decir, wow, es que desde el principio estaba rebelándose y de alguna manera formó parte de este movimiento, de estos primeros movimientos feministas. Pero, o sea, pero les afecta cuando estas mujeres deciden quedarse con el hombre de sus sueños y renunciar a elementos que las hacen ser quienes son, renuncian a su independencia. Entonces eso obviamente a las antifeministas dicen, ya ven, pero lo que importa es supeditarse al hombre, sin irse a ninguno de los extremos. Al final del día, todos, hombres, mujeres, o la mayoría, ¿no? Quieren tener una conexión. Entonces, uno puede tener ciertas fortalezas, pero también cualquier tipo de relación implica ciertos sacrificios, ¿no? Entonces, no se tiene que llegar a los extremos, pero sí vamos a tener una visión femenina bastante fuerte en las novelas, que se sale de la norma y son las que llevan realmente la batuta. Entonces, las innovaciones, va a haber diálogos naturales que se van a perder en el romanticismo, porque en el romanticismo es lenguaje metafórico, poético, todas las emociones llena de imágenes, de símbolos. No porque sea mala literatura, simplemente es un estilo completamente distinto. La peripecia, que es el cambio de suerte, ¿sí? De bien a mal, de mal a bien, está supeditada a la profundidad y esencia del personaje. O sea, eso es simplicidad de la trama y complejidad de los personajes. Hay efectividad narrativa, porque lo que les decía, que hay como un tempo en el que es acumulativo. Entonces, ya cuando llegamos hacia el tercer acto, ¿no? Ya hay una relación específica con los personajes, entonces nos da gusto que sean felices. Hay una recreación de la vida cotidiana y por eso se le considera la creadora de la novela moderna. Yo le agrego inglesa, porque al final del día es el imperio, entonces, pero va a establecer la base, ¿sí? De cómo se debe escribir, cómo se debe armar una trama. Ya vamos a entrar más a la parte del chisme literario y del futuro, pero hasta acá, ¿hay alguna duda? No. Ok. Entonces, se muere, esto es lo que le pone, es la lápida que le pone el hermano cuando muere Jane Austen. Ojo, no habla de que era autora. Dice que era muy buena hermana, que era piadosa, que era... Pero no hay referencia a la escritura. Muchos hablan de que, a pesar de que era su hermano favorito, él también fue poeta. Él no tuvo éxito, él no logró publicar como tal, entonces muchos lo atribuyen un poco a rivalidad entre hermanos, no sé. Pero él junto con Cassandra son los que van a tener van a ser poseedores de todos los documentos, de las novelas, son los que la van a publicar. Y de nuevo, Cassandra, conforme va a ir avanzando la historia, ella se queda, obviamente, en esa época se tenían cartas y luego se hacían copias de las cartas. Va a quemar todas las que tenían información jugosa, ¿sí? Entonces, solo va a quedar lo que nos puede dar ciertos datos específicos, pero no permite que haya mucho chisme literario. Al principio va a tener un público bastante moderado, o sea, Sir Walter Scott, que va a escribir Waverley por el 1813, si no me equivoco, va a ser uno de los escritores románticos que van a retomar el elemento histórico más importante de la época, y él va a escribir anónimamente y luego en sus diarios va a valorar muchísimo la obra de Jane Austen. Entonces va a haber una relación, o sea, Jane Austen va a llamar la atención tanto al público y va a ser popular por las historias, pero también va a tener un público crítico, ¿sí? Que esa no es una suerte. O sea, si uno tiene un público crítico que lo rescata, por lo general se garantiza que va a pasar la prueba de la historia y va a sobrevivir. Por ejemplo, Madame de Staël, que fue la creadora del romanticismo francés, todavía en vida de Jane Austen,
se enteró de que era una mujer y entonces dijo, la quiero conocer, no me gustan sus novelas, son también como medio basura, pero la quiero conocer. Pero sí, ahí no se tentaba en el corazón. Pero Jane Austen va a decir, no, yo no quiero. O sea, y claro, uno pensaría como un escritor novato, diría, yo quiero conocer. O sea, si ahorita alguien aquí escribe, de repente le dijeran, no sé, bueno, ya está muerto, pero Gabriel García Márquez quiere conocerte, ¿no? Uno saltaría a la oportunidad. Pero ella dijo, no, o sea, no tengo por qué ir, porque al final eran personalidades. Una cosa es la escritura y otra cosa es la personalidad pública. Sí, la persona pública, a Jane Austen no le interesaba ese tipo de celebridad. Justo lo que les decía aquí, cómo se va después de que escribe, de que muere, reeditan las 4 novelas originales, agregan Persuasión y la abadía de Northanger. Henry pone una nota biográfica, anuncia la muerte de su autora, revela la identidad, y aquí va a empezar un poquito como el interés, porque, claro, era normal que hubiera escritoras anónimas, pero siempre el juego era saber quién era, ¿no? Se le atribuían a tal. Entonces aquí un poco fue la frustración que no era nadie de los que creían que era una mujer que estaba en el sur de Inglaterra, perdida en su casa, ¿no? Y que no tenía mayor caché. ¿Ok? Pero se revela su identidad y en 1820 va a pasar desapercibida. Pero eso es lo que va a escribir el hermano. Breve y sencilla será la tarea del biógrafo. Una vida de utilidad, literatura y religión no constituyeron por ningún medio una vida llena de incidentes. Pero piensen en lo poco que les he dicho. ¿Qué venderían? O sea, ¿qué pondrían en su biografía? ¿No? ¿Qué pondrían en su biografía, en la personal? ¿Qué va a haber en su nota? ¿No? Al final nos definimos más por nuestra relación, digo, no es porque los estén matando, pero nos definimos mucho más por nuestras relaciones personales que por, no necesariamente por los grandes descubrimientos. Entonces es un personaje que no tuvo una vida tortuosa, no tuvo ningún drama familiar. O sea, por ejemplo, las Bronte tenían el papá que las tenía encerradas, entonces se crea toda esta leyenda. Ella no, era feliz, amaba a su papá. Cuando su papá se murió, se le cayó el mundo, pero salió adelante, vivía con su hermana, o sea, era lo que llamamos una solterona, pero por decisión propia, ¿sí? Entonces, pero se va a ir creando un mito, ¿ok? Su hermano calificará las cualidades de su hermana en tanto que mujer convencional y doméstica, llena de alegría y sensibilidad y benevolencia, modestamente competente en música, danza, pintura, satisfecha con su destino, feliz en su vida familiar y que nunca dijo una mala palabra sobre nadie. ¿Qué está pintando ahí? Sí, pero está pintando un ángel. O sea, perdón, pero no conozco a ninguna mujer que en su vida, ningún ser humano que nunca haya dicho una mala palabra acerca de alguien, pero está creando, el mito era súper, era buena, era doméstica, tiene estos principios, no era, estas, ubiquen la época, estas mujeres que querían ser masculinas y que querían, entonces estás pintando, no, era una buena mujer, ¿sí? Y su nombre y era escritora, dice, destacó la importancia de que una refinada y piadosa dama pudiera haber entendido los asuntos mundanos para retratarlos con tal agudeza en su ficción. No sé de nuevo cuál fuera la relación, cuál es la causa, pero se corresponde con una época, pintar a una mujer rebelde no aplica en la muerte. O sea, era una mujer buena y escribió estas novelas que quién sabe cómo tuvo esa agudeza mental. ¿Okay? Y empieza entonces la domesticación de la figura de Jane Austen. ¿Sí? Ya en 1870 se empiezan a escribir varias novelas a la manera de Orgullo y Prejuicio y de Sensatez y Sentimientos. Entonces utilizaban Orgullo y Prejuicio, entonces venganza y piedad, o sea, pero siempre como se empezó a utilizar como modelo, empezaron a plagiar un poco la trama, llegó a Francia, entonces el sobrino, que fue el que menos contacto tuvo con ella porque lo conoció apenas, la convencen las sobrinas de Jane Austen con quien tenía una relación como de una buena relación y se escribe la biografía para que todo lo que están empezando a decir, no, porque todo lo que se está empezando a especular vamos a desmentirlo. Entonces, en lugar de dar datos jugosos, ahí es cuando recuperan todo lo que sobrevivió después de las quemas de Cassandra y va a crear esta versión dulcificada de la novelista que se ajusta al modelo victoriano. Okay.
¿Se ubican la literatura victoriana? ¿Leyeron, por ejemplo, Drácula? ¿La leyeron? ¿Se acuerdan de Mina cómo era? Esa sería la mujer victoriana ideal. Ok, ¿se acuerdan de la primera imagen que les mostré? La primera que salía en la portada. Esta es la versión victoriana de esa misma pintura. La van a ir mejorando. Tiene que verse de una determinada manera. Esta imagen que van a ir creando, que va a crear el sobrino, le va a quitar como todo el filo, digamos. Le quita toda la parte de crítica y es alguien que le encanta el calor del hogar, el decoro femenino y la domesticidad privada. Que si uno ha leído las novelas, los personajes realmente no son así. O sea, claro, le puede gustar su vida familiar, pero no se ajustan a lo que a lo que le dice cualquier persona, porque son inteligentes y porque tienen criterio y están educadas. Entonces van a eliminar todo el contenido irónico, crítico y de burla presente en la novela. Entonces se va a ir creando o sea, por un lado, ya en finales del siglo XIX, va a haber gente que va a decir, no, a ver, vamos a valorarla críticamente, es rescatada. Y otros que decían, no, pero era como nosotros, era súper amable, entonces es una más de nosotros y es como de nuestro equipo. Entonces vamos a tener la versión crítica y la versión popular que va a ir alimentando toda la figura hasta que lleguemos a la Austenmanía, que va a estar vinculada con varios de los escritores. Como les dije, Bronte decía que era horrible, que sus novelas eran insulsas, que no había mayor pasión. Mark Twain decía que cada vez que leía una de sus novelas quería, y no estoy mintiendo, quería sacar de su tumba la espinilla y pegarle en la cabeza para que hubiera mayor criterio y hubiera mayor profundidad. Entonces, va a haber una beta de personajes que la va a odiar y va a decir, no entrega nada, no entiendo por qué la aman. Y va a haber otros que la van a amar, pero no es como una defensa sustentada en elementos críticos, es amor puro y entonces nadie puede decir una palabra negativa sobre Jane Austen. Kipling, ¿han oído hablar de Kipling? Escritor del libro de la selva, después de la guerra, va a escribir el cuento. Fíjense, esta es la portada. Dice, la primera historia de Rudyard Kipling en 5 años después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de Jane'ites, ¿no? Se va a crear un círculo, era un grupo de soldados, que estaban leyendo las novelas de Jane Austen en la guerra. Entonces, se va a crear un universo en donde Jane Austen va a representar la nostalgia del mundo perdido. Imagínense, digo, gracias a Dios, o espero que nadie ha vivido realmente los horrores aquí de la guerra. Si bien han sido golpes de Estado y todo, pero una guerra como lo que implicó la Primera Guerra Mundial, les va a romper el esquema. Y para los ingleses, los grandes caballeros ingleses, lo que quieren es regresar a un mundo ordenado, nostálgico, donde todo tenía sentido. Y para muchos de estos soldados, Jane Austen va a ser, o sea, claro, esto es una exageración el cuento, pero si es la generación de la posguerra, va a ser amante de Jane Austen porque les recuerda un mundo perdido. De hecho, en las lecturas que tenían en la convalecencia había una lista y estaban varias novelas de Jane Austen porque eran bonitas. Era algo que les podía dar tranquilidad. Entonces, la conciencia del público y la apreciación de Austen, como les dije, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Las primeras ediciones de sus libros fueron pequeñas. 1820 ya deja de estar en catálogo. Luego la reimprimen en una versión económica, reimprimen todas las novelas. Pero fíjense, dice, Lewis era un ferviente defensor mientras que Bronte la consideraba de segunda categoría. Thomas Babington Macaulay la comparó con Shakespeare y abogó porque se le hiciera un monumento, mientras que Thomas Carlyle vilipendió las novelas como basura sombría. Siempre va a haber estos dos extremos. Lo que es interesante es que nadie la ignora. O sea, de verdad es ámame, ódiame, pero no me ignoren. Pero todo el mundo dice, o sea, los biógrafos dicen, si Jane Austen estuviera hoy en vida no entendería toda esta celebridad, ella no creía en eso. Hacia el final del siglo XIX, no obstante, el periodista Thomas Keble afirmó que era la única escritora que se reconocía instantáneamente por el nombre de pila. O sea, decir, ¿has leído a Jane?
¿sí? Ya tenía cierta repercusión en Inglaterra, y en Inglaterra va a haber un proceso de canonización. Se va a crear la primera sociedad. Virginia Woolf la va a rescatar. Se va a crear luego una sociedad de Jane Austen que va a estar presidida por las grandes élites, ¿no? Ella, que nunca perteneció a la élite, va a ser rescatada por las élites económicas y políticas de Inglaterra. Se va a crear el mito, y Divine Jane, o Jane la Divina, va a ser un elemento que va a permear todo el siglo XX. Y en los 90 del siglo XX, en la década de los 90, va a empezar toda la siguiente Austenmanía, que es con todas las adaptaciones a cine y a televisión. Entonces, hay una generación en Inglaterra que, si bien no había leído las novelas, ¿sí?, conoce todas sus obras por las adaptaciones que se han hecho. Y, de nuevo, si regresamos a todo esto, ¿sí? Amo a Mr. Darcy, toda esta parafernalia forman parte del culto. Hay peregrinaciones, ¿no? O sea, reconstruyeron una casa que realmente ya casi no vivió, la reconstruyeron porque hubo mecenas, y ahí está la sociedad inglesa, y hay museos. Y si van a Sofos, a ciertas librerías, pueden encontrar toda una cantidad de productos, ¿no? Lipsticks de Jane Austen, ¿no? O sea, con alguna cita mordaz. Entonces, al final del día ya es un producto, es una celebridad, y eso se dio en el último siglo, pero sigue vendiendo. Pero sigue vendiendo porque al final la historia, sí, si quitamos, no tiene muchos elementos temporales, pero es la base de todas las que hoy se conocen como chick flicks. Toda la comedia romántica, ¿sí?, que ha nutrido a múltiples generaciones, tiene una base en Jane Austen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta novela es una novela y le hicieron película, pero entonces son 6 personajes que solo leen las novelas de Jane Austen y resuelven sus problemas cotidianos a partir de las novelas de Jane Austen. Eso es adoración, eso es rendir culto. Y sí va a haber, pero de verdad va a haber un momento en el que hay una canonización de la figura de Austen antes de que vuelva a haber revisión crítica, y se va a abrir, y Jane Austen va a revivir para las masas, ¿no? Pero también críticamente, porque se van a empezar a evaluar las novelas desde la parte teórica, desde la parte literaria, y se va a rescatar su mérito literario, más allá del romance. ¿Okay? Pero vean, nada más, ¿se acuerdan de la imagen de Jane, la primera? Ahí está Anne Hathaway. O sea, no es, pero al final hay un artículo en el New York Times que decía: hay Jen, tan bellas que son tus novelas, si tan solo tú fueras un poco más bella, pero que al final del día es un producto, y lo que queremos es algo bello, algo aspiracional, algo que nos vende. Entonces, el esbozo de la hermana no aplica, no nos vende, porque como alguien que cree esas historias de amor, uno, no estuvo casada y no tuvo una historia de amor tortuosa, y dos, no era bonita. Entonces, hay un elemento de mercadotecnia detrás del personaje. Muchas gracias a ustedes.